Listo, chicas, buenas noches. Bienvenidas. Y vamos a dar inicio a nuestra segunda sesión de la clase. ¿Cuál es nuestra clase? ¿En qué curso estamos? Fundamentos de la educación inicial, Miss. Muy bien, gracias. Fundamentos de la educación inicial. Y recordarles nuevamente cuáles son las especificaciones brevemente del curso, sobre todo en el tema de la participación de cada uno de ustedes, ¿no? Bien. La participación, también pedirles, por favor, en relación a las normas de convivencia del uso de la plataforma o de la clase virtual, de tener, por favor, su micrófono apagado y si desean participar, pedir la palabra, levantar la mano, hacer alguna señal para poder escucharnos y no mezclar los audios, ¿no? Bien, recuerdan, ¿están todas activas escuchándome? ¿Sí? Vamos a probar si pueden levantar la manito todas. Encuentran el icono de la manito levantada. A ver, aprieten a ver si funciona su icono de manito levantada. Tengo 3 manitos levantadas. 4 manitos. 5 manitos. Listo. Ahora sí podemos bajar las manitos entonces. Bien, vamos a recordar un poco el tema que vimos la semana pasada o la clase pasada. ¿Recuerdan cuál fue el tema que tratamos? ¿Sobre qué fue? ¿Nadie lo recuerda? Fundamentos de la educación inicial, Miss. O sobre Ya, lo ese que había fue. pasado en el video. Ajá, ese es el tema general, pero en la sesión anterior hablamos sobre la historia de la educación inicial en el mundo. Cómo nació la historia, cómo nació la educación inicial a nivel mundial. ¿Recuerdan los videos que vimos? ¿Cuáles fueron los sucesos que marcaron, digamos, el inicio y la necesidad de esta atención? Uy, ¿ya se olvidaron? Bueno, les voy a hacer recordar un poquito. Recuerdan que la educación inicial surge como una necesidad ante el momento de la revolución industrial, cuando la mujer requiere salir a trabajar y necesita que sus niños sean atendidos o cuidados en algún lugar. Entonces surge la necesidad de estos cuidados que se brindan a los niños, estos lugares donde brindan cuidados a los niños, ¿no? Y otro suceso también es la guerra, donde quedan muchos huérfanos y es el momento en que también se requiere de lugares donde se los pueda cuidar, ¿no? Y así surgen los llamados asilos, que eran destinados al cuidado de los niños a cargo de adultos. Y luego surgen las escuelas maternales como brindando una propuesta mejorada de atención a los niños, ¿no? Bien, quedó pendiente una tarea, una actividad. ¿Recuerdan qué actividad quedó pendiente? ¿Qué tenían que hacer ustedes?
Muy buenas noches. ¿Me escucha? Buenas noches. Sí, usted dejó una actividad de un video que teníamos que hacer a una persona mayor sobre la educación. Claro, una entrevista Claro. era Una entrevistar a dos personas mayores, ¿no? Hacer Un joven y una mayor. Ya, a ver, a un joven y una mayor, y hacer una serie de preguntas, ¿no? Una encuesta, y a ver qué han obtenido en esas encuestas, o entrevistas, perdón. ¿Cómo les ha ido? ¿Quién lo hizo? ¿Quién pudo trabajar esa actividad? ¿Nadie? ¿Nadie pudo entrevistar a nadie? A ver, hoy día iban a presentar sus entrevistas. No era necesario hacer video, pero compartir la experiencia sí, de qué respuestas obtuvieron, qué preguntas hicieron. Mira, lo que pasa es que ha habido una mala coordinación. ¿Por qué? Porque nosotros hemos ido a dar nuestro examen el sábado y domingo y nadie nos informó que el día de ayer íbamos a tener clases. Después la misma manda un comunicado que sí íbamos a tener clases y solamente habían 5 personas conectadas. Y hasta el momento, el día de hoy, usted es la primera profesora, Miss Diré, que ha ingresado. Nadie nos ha dado respuesta de que íbamos a tener clases y aún todavía no hemos recuperado clases perdidas. Entonces ha habido esa confusión de que sí vamos a ver las clases normales, porque aún no nos dan respuestas de los exámenes que hemos tomado. No sabemos nada. Ayer la Miss Gladys mandó un mensaje diciendo que sí, todo va a ser con normalidad. Y pasaron las 3 clases, solamente habrán conectado 7 personas. Y en el momento de hoy día, ningún profesor nos respondió que no iba a haber clases. Y recién usted, que la encargada, la señorita Cintia, nos dice que sí, usted sí va a tener sus clases normales. O sea, prácticamente estamos... Me imagino que deben haber algunas dudas, ¿no? Y tampoco podemos todavía ingresar a las tareas de SICAPER. No podemos ingresar a la plataforma todavía. Y tenemos varias tareas pendientes. Y la única respuesta que nos dan a mí es que dice que la Miss Gladys le ha dicho que nos dé más oportunidad para presentar los trabajos. Como dice también, nosotros somos responsables de hacer la tarea, claro, ¿no? Pero si nadie nos dice, sí, chicas, el día sábado o el día viernes tienen clases normales, entonces uno con anticipación se prepara. Hoy día, como dice, varias actividades han tenido por Día de la Madre. Yo he venido corriendo a las 6 de la tarde, esperando en plataforma y nadie se ingresaba. La señorita Cintia se comunica y nadie le da información. Después dijeron que no. Después, con usted, que sí íbamos a tener clases. Esa es nuestra duda que nosotros tenemos. Ya. Ok, yo voy a trasladar esas dudas a los responsables del programa. Particularmente tenía previsto hacer la clase normal el día de hoy. Cuando yo tengo algo que se me cruce, sí coordino para que se dé una reprogramación o recuperación de la clase, ¿no? Pero para el día de hoy, en mi caso, lo tenía previsto normal. Entonces, vamos a continuar con esa normalidad y avanzar, pues, en la medida de lo que podamos. Lo que sí, desde aquí yo les sugiero que las tareas que se den, independientemente de si haya o no haya clase, se tienen que cumplir, ¿no? En este caso era una tarea que, más que subir a la plataforma, era básicamente para compartirla aquí, en clase, ¿no? Entonces, era algo sencillo, como hacer una entrevista, recabar información con respecto a la educación inicial o cómo vivieron estas personas mayores su etapa de la educación inicial, ¿no? Si tuvieron o no tuvieron,
de repente lo puedan haber conversado en algún momento con alguna persona mayor, con su papá, su mamá, ¿no? Y lo podamos el día de hoy o en este momento compartir, ¿no? Ninguna ha hecho estas entrevistas, ni siquiera como un sondeo o alguna pregunta a alguna persona mayor o joven. Bueno, en mi caso, mi suegra es docente ¿Ya? de matemática de primaria, pero ella es jubilada. Y bueno, yo le hice como una pregunta a ella, ¿no? Y me dice que en la época, mi suegra ya tiene 70 años, y yo le digo, como usted como docente, ¿usted cómo cree que ha mejorado o cómo está la educación ahora? Me dice que en su época de ella no había las cosas que hay ahora. Ahora, como dice, usted le llama la atención al niño, el niño le responde diciendo que le va a denunciar, que no le puede llamar la atención, o sea, no hay una formación hacia el alumno. Entonces, en la época de ella, sí había esa formación que cuando un profesor llamaba la atención al niño, era recto, ¿no? Pero ahora ya como estamos, la juventud ya no es totalmente distinto. Me dice, yo hacía mis clases, los niños estaban tranquilos, no hacían desorden. Ahora cuando yo seguía, todavía no me jubilaba, yo le llamaba la atención, venía la mamá, que porque yo le llamé la atención al niño, que porque yo le decía, señora, pero que su niño estaba conversando en clase, distraía a los demás niños, sí, pero profesor, usted no tiene por qué llamarle la atención. Entonces, ya no es en una época, como ella dice, totalmente distinto a lo que se vive hoy en día. Ese es mi punto de vista, que mi suegra me brindó esa información. No, en el momento de ahora ella es jubilada y ya cuántos años ha pasado para que también ella se jubile en el Estado, ¿no? Ese es mi punto de vista. Gracias, Verónica, por compartir tu experiencia y lo que has recogido, ¿no? ¿Alguien más, chicas, ha conversado con alguien sobre este tema? Buenas noches. Yo también he A ver, una por preguntado, una. en forma de, disculpen, conversación con mi mamá. Bueno, en este caso mi mamá pues se crió con su tía, ¿no? En ese tiempo, mi mamá tiene 61 años. En esos tiempos, bueno, mi mamá pues no llegó a terminar lo que fue su primaria, solamente tuvo lo que era pues primaria, Miss, y de lo cual pues en esos tiempos también, ¿no? Ella era, como le vuelvo a repetir, ella se crió con su tía, entonces ella también trabajaba y estudiaba a la vez, ¿no? En el mercado. Y lo que me cuenta es que en ese tiempo la educación y la formación era diferente, ¿no? Le hablo un poco sobre el tema de cuando salían al recreo, me hablaba, ¿no? Me contaba que cuando salían al recreo los niños era todo bonito, o sea, jugaban todo tranquilo, ¿no? Juegos así, deportes, ¿no? Ahora todo lo que es, ahora es, ella dice, ¿no? En la actualidad todo es celular, tecnología, ¿no? Todo ha cambiado, ¿no? Más antes no era así, ¿no? Más antes todo se copiaba a mano, las tareas también eran así, todas las asignaciones, los trabajos que hacían, por ejemplo, ¿no? Copiaban de la pizarra al cuaderno, ¿no? Ahora todo pues ha cambiado, me dice hija, ¿no? Ya no es como antes, ¿no? Antes era muy diferente. Ahora las cosas, ahora totalmente ha cambiado, pues, ¿no? La formación también, la educación, cuando le enseñaban también a ella y todo eso. Es lo que yo pude recopilar conversando con mi mami, ¿no? Gracias. Es lo que puedo compartir. ¿Tu nombre, perdón? María Esther Guamán Quispe, Miss. Gracias, María Esther. Levantó la mano Ya. Marlene Caja. Sí, Miss, buenas noches. A ver, yo también comparto lo que mis padres me dijeron, ¿no? Antiguamente ellos son de provincia. Antiguamente en la educación allá en provincia, en caso de ellos no era tan, sus papás no los mandaban mucho al colegio. Los mandaban así de vez en cuando, iban
y a veces no. ¿Por qué? Porque se dedicaban ellos más a la chacra. No, casi no iban al colegio. Iban sí, pero no eran tan como la prioridad que es ahora, ¿no? El estudio, ¿no? No, antiguamente sí, ellos más se dedicaban a la chacra, a la tierra. Al colegio iban, bueno, en fin. eh, y ellos me decían la educación, para allá ellos no fue tanta la prioridad. Pues mi mamá no acabó primaria, mi papá sí acabó primaria, pero secundaria no. Ellos, mi mamá era analfabeta y así pues me cuenta que sus papás no le dedicaban mucho a la educación, ¿no? Ellos se basaban más a la casa, a trabajar, ¿no? Era en el caso de ellos, pues, ¿no? Ahora sí, actualmente sí, nosotros pues como padres ya nos dedicamos a nuestros hijos a dar la prioridad del estudio, ¿no? Para que ellos sean mejor que uno, ¿no? Y así me cuentan mis padres, ¿no? En esa época. Claro. Gracias, Marlene. Cintia levantó la mano. Mis buenas noches. Yo lo que yo conversé con mi abuelita hace ya, bueno, años atrás, me dijo que ella vivía en su comodidad y de los cuales ella no pudo estudiar. Más se dedicó a lo que era criar a sus animales, a lo que es siembra y tantas cosas. Hubo un tiempo en el Cusco que le estaban dándole la educación básica, lo que era aprender a escribir y a leer lo más básico, pero de ahí ya no estudió, se quedó analfabeta mi abuelita. Eso es lo que puedo compartir, mis. Gracias, Cintia. Bueno, ¿alguien más que quisiera compartir? Bueno, yo les comparto la experiencia también de mi papá, porque sí, ese tema, desde que yo decidí estudiar educación, es algo que lo converso o lo converso mucho con mi papá, sobre todo, ¿no? En el caso de mi papá, él en esa época, pues hace 80 años, él tiene 86 años, cuando tenía 5 o 6 años, me cuenta que en esa época habían casas donde, una casa, ¿no? De una señora en especial, de la cuadra, del barrio, que se dedicaba a cuidar a los niños. Y ellos iban a esta casa o los dejaban ahí, ¿no? Para que la señora los cuide. Eso es lo que él recuerda más, lo más cercano a educación inicial que podríamos decir, ¿no? Después ya recuerda la primaria, que ya iba al colegio y donde digamos que el trato o la consigna era bastante rígida, ¿no? Él me dice que recuerda que llevaba su tablero de madera con el abecedario en un carrito y ahí llevaba sus cosas y las iba llevando así que rodaba en su carrito. Recuerda también que había muchos castigos, ¿no? Los tenían arrodillados en chapitas, como una especie de alfombra, pero de chapitas. Ahí los hacían arrodillar, o si no, tender ladrillos en los brazos, ¿no? Cuando se portaban mal, cargar los ladrillos así con los brazos extendidos, eh, los manotazos en las manos, ¿no? Con estos chicotes que tenían antes. Y ese tipo de situaciones es la que él recuerda en el colegio, pero también recuerda buenos profesores y recuerda que le enseñaban, sobre todo, le gustaban mucho las matemáticas, ¿no? Mi papá es carpintero, él no terminó el colegio, se quedó en sexto de primaria, pero aprendió él dice lo básico, sumar, restar, multiplicar, dividir, leer, eh, y luego fue aprendiendo otras cosas, ¿no? Ya cuando ha sido carpintero, aprendió, por ejemplo, a cubicar la madera. Eso es algo que, por ejemplo, al menos yo en secundaria nunca he visto, o si lo he visto, nunca lo he puesto en práctica, pero él cubica la madera para sacarle el cálculo de qué material o qué cantidad de material utilizar en una mesa, en una puerta, en un portón, ¿no? Ese tipo de operaciones las hace así hasta con la mente, ¿no? Es muy hábil con ese tipo de ejercicios. Y bueno, ya solo hasta primaria el estudio, ¿no? En el caso de mi mamá, en provincia, en inicial, no, ella no recuerda que haya ido al inicial. Recuerdo así que iba a una escuela primaria
ellos lo llamaban primaria, hasta los 12 años. Y de ahí se vino, la mandaron a Lima para que continúe estudiando, ¿no? Aparte que ya a esa edad falleció su papá y ya mi abuelita no se pudo hacer cargo de todos sus hijos, entonces trató de mandar a Lima a los mayores para que continúen estudiando y acá, bueno, tenían familia y con ellos los cuidaban, ¿no? Eso sí fue en el caso de mi mamá. En el caso mío, o en mi caso, estamos hablando de los años 80. En mi caso, yo solamente asistí al inicial de 5 años. Recuerdo que ya habían escuelas pues ya construidas, ¿no? En esa época ya habían, en Villa María era la escuela más grande, digamos, que de inicial construida, y ni construida, tenía el techo de esas calaminas gruesas, y había turno mañana y tarde. Yo iba al turno tarde. Recuerdo mucho, sí, la angustia porque yo sentía que se hacía tarde y no me recogían, no me recogían temprano, o sea, yo sentía que ya se hacía noche y que se iban a demorar en recogerme. Siempre era la última casi que me recogieran y yo me quedaba con la profesora hasta cierta hora y luego con la señora de limpieza, con la guardiana, ¿no? ¿Y por qué se demoraban? Me dice mi mamá que era porque ella tenía que recoger a mi hermana de primaria en Próceres, ¿no? Se tenía de Villa María a Próceres, la recogía y a mí me llevaba al inicial. Bueno, primero me llevaba y luego recogía a mi hermana, y luego cuando ya era hora de recogerme a mí, estaba tan cansada que a veces se quedaba dormida, entonces por eso se demoraba. Y otras veces me iba a recoger mi papá, y mi papá a veces se quedaba comprando madera y también se demoraba ahí, entonces a veces por eso es que se demoraban en recogerme, ¿no? Esa es la explicación que me dan ahora cuando yo les reclamo. Pero esas son las experiencias que podemos nosotros tener, y las animo a las que todavía no lo han hecho. Pregunten, ¿no? Pregunten a las personas mayores cómo ha sido su etapa en educación inicial, ¿no? Cómo era en esta época en el país, ¿no? Tanto en provincias como en Lima, cómo eran las situaciones que se daban, ¿no? Y van a ver que van a encontrarse con historias bastante interesantes. Bien, entonces voy a compartir la pantalla. Me avisan si pueden verla, si no pueden verla. Y bueno, aquí en función a la experiencia, yo les preguntaba qué te pareció, qué diferencias No podemos se ve encontrar. ¿No lo ven? no lo Sí, veo, no se sí ve, se ve. Miss. Sí lo estoy compartiendo. Acá me sale que está compartido. Yo sí lo puedo ver. Yo también. Sí. Yo también lo puedo ver, Sí, sí ve. Miss. Ahora lo he agrandado. Entonces podemos ver qué diferencias hay de la educación inicial o de las experiencias antiguas con lo de ahora, ¿no? Por ejemplo, mencionaba nuestra amiga Verónica o María también que el trato, ¿no? El trato ya no es como ya no es como ahora, o mejor dicho, ahora es diferente, ¿no? Hay mucho el tema de los derechos humanos, de los derechos del niño, del respeto al niño. Eso es algo que antes no se tomaba muy en cuenta. Antes, como decían ese dicho que ¿cómo dicen? La lección con sangre entra, una cosa así dice el mensaje, ¿no? No sé si alguien lo recuerda ese La dicho. letra con sangre La entra, letra Miss. entra con La La letra con, sangre. letra, con la letra con sangre entra, Miss. sangre entra, ¿no? Ajá, Entonces, y de sí, alguna Miss. manera se justificaba esas actitudes o esos tratos
violentos, agresivos, ¿no? Que no sé si en algunos casos las personas que lo vivieron hayan tenido alguna repercusión. Tendríamos que investigar también ese tema, pero mucho era eso, ¿no? Mucho se daba eso. Ahora no, ahora eh, uno tiene que ser, o uno debe ser muy respetuoso del niño, ejercer esta mirada que también estuvimos hablando el otro día, ¿no? Como un ser de derechos, como un ser social, como un ser que está en proceso de desarrollo, ¿no? Entonces, ahí quisiera preguntarles qué diferentes ven ustedes, su concepto en relación a la idea inicial que conversamos la vez pasada o en la primera clase con lo de ahora. ¿Hay algo que van diferenciando ustedes o no? Por ejemplo, como les decía, en este caso, lo diferente es esto, ¿no? En relación al trato, en relación también a las metodologías que antes creo que es lo que menos se recuerda, es de lo que menos nos hablan, ¿no? Al menos en mi caso, esa experiencia de recoger esta información me permite darme cuenta de que no hablan de formas de enseñanza, es más, se regía por el tema de que la letra con sangre entra, ¿no? Ahora allá hay metodología, se habla mucho del acompañamiento al estudiante, que el estudiante es el centro. Antes no era así, ¿no? Y también me gustaría saber y preguntarles, Antes, ¿sí? más antes no le tenía mucha, no había mucha atención hacia los niños, ¿no? Ahora sí hay, esa es la diferencia también, Miss, ¿no? Más antes, mucho más antes, la formación no era, los dejaban a los niños así nomás, no había mucho seguimiento con los niños. Ahora sí, ¿no? Ahora sí están con los niños ahí, están más acompañados, ¿no? ¿No? En la formación del aprendizaje más que todo, pero antes lo dejaban nomás, ¿no, Miss? No había mucho interés. Claro, inclusive me atrevería a decir que de repente las personas que se dedicaban al cuidado de los niños no estudiaban para eso, ¿no? Solamente me remonto al caso de mi papá, eran personas que se dedicaban a cuidarlos nada más, ¿no? Personas que disponían de su casa, de un espacio y ahí los cuidaban, ¿no? Como Entonces, ahora ¿te que, gustaría Sí, como ahora que ya desde los 6 meses el niño ya acompañado con el padre ya va a estimularse para que el niño en ajá, proceso de adaptación cuando pase a los 3 años no sufra mucho el despegue también de la mamá, porque hay casos que si el niño no está estimulado, cuando llega a los 3 años, los niños lloran por ingresar, ¿no? Entonces, cuando ya hacen el proceso de adaptación o de estimulación, el niño entra ya libremente y sabe a lo que va, ¿no? Como dice, aprendiendo, jugando, diré jugando va aprendiendo. va aprendiendo. Ujú. Claro. Claro, ahora ya hay metodologías, ya hay propuestas, hay enfoques, hay formas de cómo trabajar con los niños menores de 3 años, mayores de 3 años, ¿no? Hay mucha más información, mucha más preparación. Los padres también se interesan en que sus niños se preparen para un cambio de la educación inicial a la primaria, ¿no? Que el proceso de transición este proceso no sea muy doloroso para ellos, ¿no? Hay mucha más involucramiento, digamos, de las personas, tanto padres, docentes, la escuela en sí, la comunidad, ¿no? Y en ese punto me gustaría preguntarles si les gustaría continuar investigando sobre este tema, ¿no? Y definitivamente queda pendiente todavía de esta experiencia de recoger esa información. Bien, no sé si ven este video, ven la imagen, voy a proyectar un video, me avisan si lo escuchan.
Voy a subir Miss, todo el mío está volumen. lento, mi internet. Yo veo todavía presentación de entrevistas, Miss. ¿Qué te pareció la experiencia? Bueno, como creo que mi señal está muy lenta, mi internet está muy lenta, Miss. Por eso es que está demorando. Sí, debe ser eso. Voy a, en todo caso, compartir desde mi archivo el video. Ujú. Ya. Ahora sí pueden ver esto. Sí, Jardín dice, Miss, un video con niños. Bueno, y así es como nace la educación inicial en el Perú, ¿no? Habrán escuchado la historia de Emilia y Barcia Bonifati. ¿Qué les pareció esa historia? ¿La habían escuchado antes? Miss, disculpe, el video que usted acaba de presentar ha sido sin audio o yo he sido la única de repente que no he escuchado. Bueno, yo los tengo con audio, Miss, no, pero lo he sin audio. mandado
también lo he mandado el video el link a Cintia, se lo he mandado para que lo pueda compartir. Pero, ¿lo han escuchado o no ha escuchado nada? No tenía audio, Miss. No has escuchado nada, Miss. Solo salía el video nada, para ver, para leer. No se escuchaba nada, exacto. Solamente se veía el video. Nada más, pero no y se ahora, escuchaba el audio. ¿pero por qué? Digo yo. A ver, desde aquí. ¿Ahí escuchan audio? No, Miss, no se No, escucha. no se escucha. No, espérenme, lo voy Nada, a Miss. agrandar y le voy a aumentar el audio a mi computadora en todo caso. No sé. Me avisan si ahora escuchan. ¿Lo escuchan? A usted no lo sí, escucho? Miss. Nada, Miss. Disculpe, No se Miss, no escucha. veo. Miss, no se escucha el audio. Ay, qué pena, si está con todo acá. Miss, todavía no está compartiendo nada. ¿Perdón? Todavía no está compartiendo nada, por si acaso. No hay imagen y no hay audio. Miss, disculpa, pero no da el audio. No se escucha nada. ¿No hay audio? No, Pero Miss, no se escucha. el La video sí imagen tiene sí, pero audio. sí, No hay la imagen imagen sí y no se hay ve, audio. pero no hay audio. Pero el link lo tienen también, se lo he mandado a Cintia, creo que lo ha compartido, ¿o no? Para que Sí, ustedes Miss, lo lo he puedan ver, compartido. para que lo Ella puedan necesita ver. mi celular para que mande el video, dice la Miss. Sí, lo he compartido el link. Gracias, Viene rapidito Cintia. porque tenía clase. Sí, no sé qué problema, por qué no se puede escuchar, pero sí, el video tiene audio y habla sobre la historia de la educación inicial en el ¿Dónde? país. ¿Estudiaron otro conoce? No. En el parque también Nos estamos habla sorteando. de... Verónica, ¿puedes apagar tu micro, por favor? ¿O quién está hablando? Gracias. Habla sobre Emilia y Barcia Bonifati. ¿Han escuchado hablar sobre ellas? ¿Han escuchado hablar sobre Emilia y Barcia Bonifati? Profesora, creo que es la creadora de la educación inicial, si no me equivoco. Claro, ellas son las primeras maestras que llegaron de España. Son peruanas, fueron a estudiar, llegaron al Perú, a la selva, y fundaron la primera escuela o la primera escuela de educación inicial, ¿no? Y luego esta experiencia se hace conocida a nivel nacional, a nivel de Lima sobre todo, y el presidente de esa época las invita para que
pueda crearse también en Lima, esta experiencia, ¿no? Al ver que pasan, según la historia del video, lo que nos cuenta es que al ver que pasa mucho tiempo y no se concreta, una de ellas, que es la que vino a Lima, creo que fue Emilia, toma la iniciativa y empieza a trabajar en el parque, de lo que es ahora el Parque de las Aguas, me parece. Empieza a trabajar ahí con un grupo de niños y cada vez más y cada vez más. Entonces, esto impulsó a que se funde la primera escuela en Lima, la primera escuela de educación inicial, el 25 de mayo de 1931. Y ahí es donde nace la educación inicial y por eso es que este 25 de mayo celebramos el 92 aniversario de la educación inicial, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Sabían eso? Y hay un lema que ellas... 25, el 25 de mayo. Sí, el 25 de mayo. El 25 de digamos, es cuando lo fundaron, Miss. Claro, fue la creación formal de la primera escucha, Miss? escuela. Sí te escucho, María, ¿me escuchas? Sí, no, lo que pasa, Miss, es que quería preguntarle si el 25 de mayo es cuando fundaron la primera, lo que es el nivel inicial. Lo que usted Sí, está comentando, Miss. formalmente, sí, el 25 de mayo es la creación. Así es. Ya. De verdad que no sabía. Por eso de ahorita que la estoy escuchando, no sabía, Miss. Gracias, Miss. Muchísimas gracias. Y hay un lema que seguro, y ustedes como futuras docentes de educación inicial, tienen que saberlo, porque ese es el lema de la educación inicial. Es un lema que también impulsaron Emilia y Barcia Bonifati, que es todo por amor, nada por fuerza, ¿no? Y eso es la base que se centra la atención en la educación inicial, ¿no? Y con eso se rompe estos tratos o estas formas de atención que se daba, ¿no? Antes. Entonces, esta es la información que podemos compartir en relación a la creación de la educación en el Perú. Luego surge otra experiencia, ¿no? Y que yo creo que muchos de ustedes conocen, porque algunas también trabajan, creo, según lo que he escuchado, trabajan mucho en los programas no escolarizados de educación inicial. También les voy a mandar... Sí, en Pronoís. Yo trabajo en Pronoís. A ver, este es entonces, una prueba para las chicas que trabajan en Pronoí. Entonces, ¿qué es un Pronoí? ¿Será igual que una institución de educación inicial? ¿Cómo nacen los Pronoís? A ver. También le voy a mandar a Cintia el video con la historia de cómo nacen los programas no escolarizados de educación inicial. Y este año estamos celebrando 50 años también, ¿no? El aniversario de... Vamos a ver. Voy a intentar nuevamente compartir, aunque sea para que vean un poquito las imágenes, pero ya les mandé también para ver si lo pueden ustedes visualizar en su celular.
Me hizo una consulta. ¿Cómo se llamaron las creadoras? ¿Me podría decir, por favor, Miss? Emilia y Barcia Bonifati. Las hermanas Emilia y Barcia Bonifati. Barcia Bonifati. Gracias, Miss. Deme un minuto, voy a calmar a mi perrito. Listo. Bueno, ¿qué les pareció? No sé si lo han logrado ver a través de su celular o a través de la pantalla aquí, pero
¿Qué les pareció en todo caso? Yo les voy haciendo una pequeña narración también. Bueno, ¿Qué Miss, diferencia? a mí Sí, me dime, pareció Cindy. interesante. A mí me pareció interesante la historia, de dónde vino, cómo se creó, en dónde se originó. O sea, es algo que yo no sabía y es algo interesante para mí. Qué bueno, miren, a ver, las chicas de Pronoví no sabían la historia, ¿ven? Seguro. Miren, cómo a Sí, pesar sí, de no que sabía yo por ahora ya saben y le van a seguir seguro investigando el tema. Les comento, o sea, Sí, a es muy, pesar muy como... interesante mismo. Sí, gracias. A pesar de que ya para esa época en que nacen los pronoís, ya había instituciones educativas del nivel inicial, a pesar de ello, todavía se da una demanda, ¿no? Se presenta una demanda de atención a los niños pequeños y entonces surgen los pronoís como una alternativa para atender estas demandas. Inicialmente surgen en Puno, ¿no? Si han escuchado la historia, surgen en Puno y es a través de Cáritas quienes impulsan esta iniciativa ante la necesidad de también el trabajo de las mujeres, ¿no? Ante la necesidad de que ellas tenían que trabajar y tenían que ellos estaban promoviendo mucho el tema de la producción de lana de alta calidad, entonces necesitaban que los niños sean atendidos y es que surge esta propuesta donde participan voluntarias, ¿no? Primero estudiantes también de pedagógicos y también voluntarias de la comunidad. Y así es como nace la propuesta del PRONOI, que se extiende a, a nivel nacional. Y es en el 17 de julio de 1973 que se declara al PRONOI, Programa No Escolarizado de Educación Inicial, como una alternativa de atención y es reconocido también pues como una de las formas de a niños del nivel inicial. ¿Sí? Entonces, por eso es que este año cumplimos, digo cumplimos porque yo soy profesora coordinadora y estoy muy empapada del tema del trabajo en Pronoís, ¿no? Y en sí en el nivel inicial, porque también he tenido la oportunidad de pertenecer al área, digamos, o al campo escolar, ¿no? A alguna institución educativa. Entonces, Miss, qué bueno, sí, ¿me podría decir el 17 de julio de qué año, Miss, por favor? 1973. Ahí donde se abren los pronoís, ¿no? Inicia el pronoí, ¿no? Inician lo que es los pronoís, ¿no? Programa de pronoí, ¿no, Miss? Segunda alternativas. Claro, ahí es donde formalmente ya es reconocido como una alternativa de atención, pero ya funciona desde antes, ¿no? Un año anterior, inclusive, del 72, dicen Sí. que ya existían y empezaron a crecer a nivel nacional. Disculpe, y este año creo que cumple 50 años. Gracias, Miss. Gracias. Sí, este año cumplimos 50 años. Y acá les quisiera preguntar entonces, ¿qué aspectos más le llamó la atención? ¿Cómo era también el contexto histórico, el contexto cultural de la educación inicial en el Perú? ¿Existió alguna problemática? ¿Qué soluciones se plantearon? Y podemos conversar un poquito acerca de esto. ¿Qué aspectos te llamaron más la atención en los videos que hemos, o que les he contado en todo caso, sobre la historia de la educación inicial? Mis buenas noches. Bueno, lo que a mí personalmente me llamó la atención es la similitud en la cual se inició lo que era educación inicial y lo que es, bueno, en el trabajo en Pronoí también, ¿no? Con niños.
ya que fue a base de la necesidad que se veía en el momento en el Perú, ¿no? Y que, bueno, se trató de dar solución, ¿no? En el caso de educación inicial, abriendo, ¿no? En un pequeño espacio y con el tiempo, bueno, con más tiempo se llegó a concluir, ¿no? En educación inicial y en el caso de PRONOI, que también se trató de buscar la solución al inicio, en este caso fue, creo que iniciaron siendo un guaguaguasi y bueno, de una forma más rápida, ¿no? Se pudo dar solución ya siendo un PRONOI. Ujú. Gracias, Katia. Sí, inicialmente se llaman guaguaguasi o guaguauta, ¿no? Que eran casa de niños. Entonces, sí, hay esa similitud en relación a las demandas, ¿no? A las demandas que hay en la atención a los niños. ¿Alguien más que quiera comentarnos o responder estas preguntas? Vamos, chicas, no se peleen. De aquí nos vamos a celebrar el Día de la Madre. Todas van a participar. A ver, yo voy a llamar, creo. ¿Ah? ¿Está Melanie Meléndez? ¿Está Marlene? Ahí está Melanie. Sí, No, no te me Sí, escapes, Sí, Melanie. ¿Me logra escuchar, Miss? Sí, sí, Melanie, cuéntanos. Bueno, ¿qué aspectos me llamaron más la atención? Esa era la pregunta, ¿verdad? Sí, Lo que a mí me llamó la atención fue cuando fundaron recién el colegio de inicial. Y bueno, estuve viendo, ¿no? Como un poco acerca de lo que es la educación inicial, la historia y vi sobre las hermanas, ¿no? Y sé que es algo bonito porque ya se celebran este 25, así como se dice, ya celebran el otro aniversario. Y eso es lo que más me llamó la atención y por eso también escogí la carrera de, bueno, la especialidad de inicial. gracias, Melanie. Marlene creo que iba a participar. Miss, buenas noches. Sí, bueno, lo que es, me llamó la atención también lo que es cómo se inició, ¿no? Cómo se inició lo que es inicial y qué, ese empeño que tuvieron, ¿no? Las personas que lo fundaron, las dos hermanas, ¿no? Que la iniciativa que tuvieron y es muy, valorado, ¿no? Y qué bonito se ve eso, ¿no? Esa iniciativa que tuvieron ellas en ese tiempo, ¿no? Y hasta ahora se está dando, ¿no? Eso sí no sabía y ahora, bueno, es muy interesante saberlo, ¿no? Y lo que es los PRONOI, sí, me inicié también cuando era pequeña, mis padres me pusieron un PRONOI, ya por el tema también que no tenían recursos económicos para ponerme en un colegio, en una institución. Y yo ahí crecí y mi PRONOI también me hice hasta los 5 años, 3, 4 y 5 años. Y esa experiencia fue bonita, me tengo recuerdos de eso. Y mis profesoras de PRONOI sí me ayudaron bastante y fue muy bonito también estar ahí cuando era pequeña, no tengo recuerdos. Pero sí es interesante saber de todos estos temas, ¿no? Porque la carrera de educación inicial, la que escogí, me gusta porque son bastante, se ve el tema de los niños y cómo se llama, y bueno, eso es todo, mis. Gracias, gracias, Marlene. Y algo que yo quisiera resaltar también es, si ustedes se han dado cuenta, los contextos culturales que se dieron, ¿no? En el caso a nivel de la creación a nivel mundial de la educación inicial, que surge a raíz de la necesidad
¿no? O a raíz de que la mujer sale a trabajar, ¿no? Con la revolución industrial, requiere de que alguien atienda a sus niños porque ella sale a trabajar. En el caso, por ejemplo, y más se da aquí o se ve en el caso de los pronoís, donde surge esta propuesta porque las mujeres se dedican al trabajo de la producción de la lana, ¿no? Y bueno, surge esta necesidad de que sus niños sean atendidos, ¿no? Entonces, cómo a través de la historia lo que sucedió fuera también se va reflejando en nuestro país, ¿no? Se va, digamos que repitiendo o se va vivenciando también en nuestro país. Entonces hay que tener, yo creo que el mensaje es que hay que estar abiertos con la mirada a lo que pase también fuera, porque ahora con la globalización, pues definitivamente que va a llegar o llega a nuestro país también. Y eso es, por ejemplo, actualmente o en los últimos años se ve en las propuestas metodológicas, ¿no? De trabajo con niños pequeños que han surgido en otros países y que luego también se vienen practicando, se vienen adaptando a nuestra realidad, ¿no? Como es, por ejemplo, la propuesta de María Montessori, que surgió en Europa, las propuestas de ahora en ciclo 1, la propuesta que se basa en mi Pickler, ¿no? Entonces, son propuestas que se están aplicando y miradas que se van adaptando a nuestra realidad también, ¿no? Entonces, es por ello siempre mi insistencia y mi motivación hacia ustedes para que continúen investigando, continúen profundizando en el tema, y mi pregunta siempre es, ¿qué es lo que les llamó la atención? Con la intención precisamente de que ustedes puedan leer más, investigar más y que no se queden con lo que aquí se les da solamente, ¿no? Sino que ustedes puedan surgir o puedan resurgir en leer y seguir investigando en el tema, ¿no? Bien, entonces vamos a ver. Yo les comento. ¿Pueden ver lo que estoy compartiendo? Sí, Miss. Sí, profesora. Listo. Entonces, ustedes saben que actualmente, que si bien es cierto, en 1997 surge ya una formalización o un reconocimiento con respecto a la educación inicial escolarizada y no escolarizada, ¿no? Como dos formas de atención en nuestro país a los más pequeños. Estos reconocimientos se han mantenido a lo largo de los años y actualmente tenemos también la Ley General de Educación 28044. También como futuras docentes tenemos que tenerla presente, que seguramente que va a ir teniendo ciertas modificaciones, pero hasta el momento es la ley que nos rige, la Ley General de Educación 28044. Y en esta ley, inicialmente, aquí en la parte de abajo, reconoce y dice que el nivel de educación inicial, dice, la educación inicial constituye el primer nivel de educación básica regular. O sea, ya antes la educación inicial era opcional, ¿no? Si querías, podías llevar a tu niño o no, si no, de frente pasaba a primaria, ¿no? Pero ahora ya es reconocido como el primer nivel de la educación básica regular y comprende a niños menores de 6 años y se desarrolla en forma escolarizada y no escolarizada conforme a los términos que establezca el reglamento. El Estado asume también sus necesidades de salud y nutrición y a través de una acción intersectorial, o sea, acción de todos los sectores, tanto el sector salud, educación, el sector, o sea, todos los ministerios que existen ahora, a través de esa acción intersectorial,
se brinda estas necesidades o esta atención a la salud y a la nutrición. Se articula con el nivel de educación primaria, asegurando coherencia pedagógica y curricular, conservando su identidad, especificidad, autonomía administrativa y de gestión. Eso quiere decir que el nivel de educación inicial guarda relación con el nivel de educación primaria. Y eso se garantiza a través del currículum de educación nacional, ¿no? El currículum nacional sigue una misma línea desde el nivel inicial en ciclo 1 hasta secundaria, ¿no? Hasta el final de la educación básica regular. Guarda una misma línea, los mismos enfoques. Entonces, es importante tener en cuenta que el nivel inicial se debe articular con el nivel primario. Y existen propuestas de una transición adecuada para que los niños de 5 años pasen a primaria y no haya este choque de los que muchos de repente hemos vivido, ¿no? De que educación inicial es donde se enfatiza mucho el juego, y primaria a veces o antes cambiaba radicalmente ya la lectura, escritura y este proceso es así, era así de radical, ¿no? Ahora no, ahora ya hay un procedimiento mucho más alineado en ese sentido, un procedimiento mucho más reconocido y coherente entre el nivel inicial y primaria, ¿no? Ahora se ha realizado actualmente esta parte de la ley de educación ha cambiado, ha habido una modificación y actualmente el nivel de educación inicial constituye el primer nivel de educación básica regular y atiende a niños de 0 a 2 años en forma no escolarizada. O sea, prioriza la atención de los niños más pequeños a través de los PRONOEIs, a través de la forma no escolarizada. Y los niños de 3 a 5 años en forma escolarizada. El Estado asume, y cuando lo requieran, también sus necesidades de salud, nutrición a través de una acción intersectorial se articula entre el nivel primaria, asegurando coherencia pedagógica y curricular, pero conserva su especificidad y autonomía administrativa y de gestión. Entonces, hay un cambio, ¿no? Antes decía que el nivel de educación inicial se desarrollaba o se atendía a los niños menores de 6 años de la forma escolarizada y no escolarizada. Ahora prioriza la atención de niños de 0 a 2 años de forma no escolarizada y de 3 a 5 de forma escolarizada, ¿no? Ese es el cambio o la modificación que hay actualmente. Es por eso que tenemos una mayor atención de niños de ciclo 1, o sea, de niños menores de 3 años, con programas no escolarizados, con los programas, con los PIET, los SET, ¿no? Eso es en relación a la ley que nos reconoce, ¿no? Que reconoce nuestro nivel y las formas y las modalidades. Y bueno, para cerrar también que esta ley reconoce que esta atención es con participación de la familia y de la comunidad. En educación inicial o la educación inicial cumple la finalidad de promover prácticas de crianza que contribuyan al desarrollo integral de los niños, tomando en cuenta su crecimiento socioafectivo y cognitivo, la expresión oral y artística y la psicomotricidad y el respeto de sus derechos, ¿no? Entonces, en educación inicial se busca promover la participación de la familia. Es básico, ¿no? Involucrar a la familia, a la comunidad. Es importante reforzar, promover, validar patrones o prácticas de crianza que contribuyan al desarrollo integral del niño, ¿no? Que contribuyan, porque hay prácticas de crianza que no contribuyen a este desarrollo, ¿no? Y ya de repente en otro momento lo podemos profundizar, pero así brevemente, por ejemplo, las prácticas que se hacían antes
inclusive este lema de que la letra con sangre entra, son prácticas de crianza que no contribuyan al desarrollo integral, ¿no? Entonces, hay prácticas que sí y que se tienen que promover y se tienen que reforzar y validar, ¿no? Entonces, eso en relación, ¿cómo va hasta aquí? ¿Alguna pregunta con esto de la ley? ¿Sabían cuál es la Ley General de Educación? Por mi parte, no, recién lo que usted está comentando. Ujú. Bien, entonces, sí, también es importante que vayamos de la mano con conocer las partes normativas, ¿no? También es importante que lo tengamos presente. Bien, entonces les voy a mostrar este esquema de cómo es entonces la educación inicial en el Perú. Tenemos la educación inicial en el Perú, modalidad escolarizada, modalidad no escolarizada. La escolarizada se da a través de cunas en ciclo 1 o atención a ciclo 1, jardín ciclo 2 y cunas jardín a ciclo 1 y ciclo 2, ¿no? Tenemos instituciones educativas que tienen ambos ciclos. Y la no escolarizada tenemos los programas de entorno comunitario que atienden a ciclo 1 y todavía tenemos algunos que atienden a ciclo 2 y los SET, que son los programas también que atienden a ciclo 1. ¿No? Entonces quedaría así nuestro esquema en relación a cómo se da la atención de la educación inicial, ¿no? Escolarizada y no escolarizada. Bien, chicas, ¿hasta aquí hay alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Quedó claro el tema de la educación inicial en el Perú? ¿Me puede enviar por el WhatsApp el esquema, por favor? Sí, les voy a mandar el PPT. Cerrando aquí, les mando el PPT. Miss, una consultita, yo quería preguntarle una duda que tengo. Miss, una consulta, ¿qué diferencia hay entre los pronoids, que son de segunda alternativa, que bueno, que estos programas se abren en las partes, digamos, donde los niños no tienen, o sea, hay demanda de niños, pero no tienen las posibilidades de ir a un colegio, a una institución educativa, que no son, digamos, no, así como los pronoids, y bueno, y para la parte de los cerritos, como se dice, ¿no? Miss, en la parte donde no hay colegios, digámoslo así, ¿no? Y existen los programas de Pronoid, primer ciclo y segundo ciclo, que en algunos programas todavía atienden, Miss. ¿Qué diferencia hay? Que no son no escolarizados, Miss. Quisiera que usted me disipe esa duda con los colegios que, bueno, que hace 3, 4 y 5 años, Miss. ¿Acaso cambian algo, Miss, o es diferente, o es lo mismo? Quisiera saber, por favor. Ya, las instituciones educativas, ¿no? O la parte escolarizada es atendida por instituciones educativas. Una institución educativa es un inicial donde tiene la directora, tiene una directora, la atención que se brinda es por docentes, ¿no? Docentes formadas en carrera. La atención que tiene una institución educativa o el financiamiento lo da el Estado directamente, tanto sueldos, infraestructura, mejoras en la infraestructura, implementación, ¿no? Lo da el Estado. Y en un programa no escolarizado, el trabajo de implementación se realiza con la comunidad, ¿no? El personal que trabaja en un PRONOI está a cargo de una profesora coordinadora
que tiene a su cargo más o menos 7 a 10 programas y trabaja con las promotoras educativas. Las promotoras educativas son personas de la comunidad, ¿no? Son personas de la comunidad que en algunos casos están estudiando la carrera, en otros casos han estudiado una carrera técnica y por eso se inician como voluntarias, ¿no? Se inician como voluntarias, actualmente reciben una propina, ¿no? Pero en sí su trabajo, digamos que es voluntario. Esa es la diferencia. No sé si responde a tu pregunta. En relación a la implementación, es básicamente el trabajo comunal, con aliados, ¿no? El Estado no... Padres de familia. Con los padres de familia. El Estado no invierte en una infraestructura, en una implementación propiamente dicha. Eventualmente ha habido en algunos casos que han entregado materiales por parte del Estado, pero no es constante, ¿no? Por eso se le llama que es una alternativa, porque ya que el Estado no cuenta con el presupuesto, digamos, para crear una institución en cada zona que lo requiera, surge la propuesta, viene la propuesta o la alternativa de solución, los PRONAIS, ¿no? Ya, Miss Mónica. ¿Sabe por qué le comento? Porque hay mamás, como yo trabajo con niños menores de 3 años, primer ciclo, Miss, yo le comento algo. Entonces las mamitas me preguntan y me dicen, Miss, pero acá el Estado no apoya, no ayuda. Entonces me preguntan así. Entonces yo le digo, no, acá los materiales que usted ve en el programa son, ¿no? Son, digamos, donados por los papitos, a veces traen materiales que de repente quieran donarlos aquí en el programa, y así les doy, así, bueno, les respondo yo mismo, ¿no? Entonces, porque preguntan también ¿por qué no el Estado apoya, ¿no? A los programas que son niños pequeños, ¿no? Por eso era mi pregunta, Miss, ¿no? Claro. Eso quería saber, sí, por la duda. Esa es la modalidad del trabajo, ¿no? La propuesta es así. O sea, se apoya en la comunidad y en los padres de familias para brindar esta implementación, ¿no? Lo que se requiere. Bien, chicas. Muchísimas gracias, Miss Mónica. Gracias a ustedes. Esta vez no va a haber actividad, pero sigue pendiente la anterior. Espero que la cumplan, que la terminen y que la siguiente clase podamos continuar conversando sobre esas experiencias. ¿Sí? Las dejo porque ya llegó mi serenata. Sí, Miss, sí, lo que pasa es que cerca de mi casa hay una fiestita, Miss, y se escucha la bulla, Miss. No, aquí también ya llegó mi serenata, por eso les digo que ya las tengo que dejar. Ya, Miss, gracias. Ya, Miss. Muchas gracias. Miss. Un saludo, un abrazo para cada una de ustedes, mamitas y mamacitas. Que lo pasen bonito el día de mañana, que disfruten de su día, que las engrían, y si no, engríanse ustedes mismas, no esperen que alguien las engría. Y las que no son mamás, pues que las pasen bien con sus mamitas, son mamacitas de corazón, así que a también disfrutar de mañana. Igualmente para usted, Miss. Feliz día. ¿Quién es? Gracias, un abrazo. Igualmente chicas. para usted, Miss. Igualmente, Miss, pásela bonito. Gracias. Nos vemos. Un abrazo. Cuídense mucho. Hasta la próxima clase. Gracias, Miss, cuídese. Gracias, Miss, cuídese. Pues